Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por el canal de YouTube. En el día de hoy vamos a terminar la semana con el capítulo número 5 empezamos y del versículo número 1 al versículo número 5 y dice así: Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, lo que vamos a hablar ahora ya es los resultados que el cristiano obtiene cuando ya ha sido justificado. Y vamos a ver algunas cosas. Ya estuvimos hablando, aquellos que ingresaron ahora, les recomiendo que vayan al canal, o si se quieren suscribir, ahí están los otros devocionales y las prédicas más completas. Y los devocionales de esta semana se irán a subir recién el domingo al canal. O si alguno se los quiere pasar, si lo tiene ahí, se los pasa a los nuevos. Pero en el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 5. Ya estamos hablando de los cristianos ahora, ¿no? Los que están justificados. Ustedes saben lo que han sido, lo que fueron declarados como justo en base de la obra y los méritos del Señor Jesucristo. De estas personas, o sea, sabemos que el Señor está hablando, vamos a decir, de esa declaración legal ante el tribunal de Él, que se dio una vez sola, una sola vez, más así, no es algo continuo como la santificación. Eso sucede una sola vez y esto vamos a decir no es algo de la mente de la persona interna o subjetivamente, sino que ya estuvimos viendo que es una realidad que está objetiva, centrada en la obra del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La persona ha sido declarada justa, por eso tiene que escuchar los audios anteriores, si alguien no conoce de esto, porque era un pecador, reconoce que es pecador, que va a Cristo en fe y arrepentimiento, pidiendo perdón, la persona es justificada. Bueno, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por qué paz? Porque Dios está airado con el pecado, amados. Dios está enojado continuamente. Por eso que tuvo que venir su Hijo amado. Hay una enemistad entre la revelación del hombre. El corazón del hombre aborrece a Dios, no quiere. Muchos dicen, yo amo a Dios, yo amo a Diosito. Pero no es así. Con sus acciones muestra todo lo contrario de lo que dice su boca. Con la boca alaba, pero su corazón está lejos. Hay enemistad. Entonces, solamente la forma de poder tener esa paz, más esa ausencia de guerra, es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que aplacó la ira del Padre, que Él está airado y enojado todos los días con el pecador, con el impío. Entonces, ahora, por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Esa paz, vamos a decir, es la ausencia de guerra, podríamos decir. La guerra que tiene el pecador está continuamente con Dios. Y eso se termina, esa guerra, ese conflicto que hay, por medio del Señor Jesucristo, que obtenemos una reconciliación eterna. Y entonces eso es lo que a nosotros nos da paz. La paz no es ausencia de problemas, que vamos a ver en los versículos después, que su siguiente que siguen ahí. En el versículo 12, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos entrada. Si ustedes conocen un poco el Antiguo Testamento, nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente por el Señor Jesucristo que podemos tener. Él rompió el velo que para poder entrar. Nadie, porque una persona dice voy a orar, pero Dios sí escucha las oraciones, pero las oraciones que Él responde son solamente las que van por medio del Señor Jesucristo y aquellos que están en Cristo. Él es sumo sacerdote que intercede, dice Hebreos 7:25.
por los suyos. Entonces la oración que puede llegar a escuchar Dios de una persona, perdón, que no es cristiana, es una oración que va a pedir perdón por sus pecados. Pero la oración que está hablando acá, la entrada que tenemos, solamente es un privilegio, podríamos decir, de los cristianos. Fíjese, creo que es en Efesios 2:18, si no me equivoco, dice, tenemos 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces por medio de él, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo que intercede con gemido indecible, y el Señor Jesucristo, que él es el que está como sumo sacerdote intercediendo todos los días eternamente, dice Hebreo, podemos tener ese privilegio o ese derecho. Un pecador no tiene ese derecho, no es digno de tener ese acceso a Dios, porque él no ha sido justificado. Por eso dice, yo estoy orando, pero Dios no, lamentablemente dice la Escritura que no, él no tiene ese derecho, solamente ese derecho por Jesucristo y el Espíritu Santo. En la antigüedad, si alguien quería entrar al lugar santísimo, moría automáticamente. Incluso un sumo sacerdote, lo que hacía es el sacrificio de Yom Kippur ese día, tenían que hacer ciertos sacrificios. Bueno, Cristo hizo, y por Cristo tenemos acceso por una conciencia limpia para poder entrar, pero por medio de él. Eso se nos da, se nos confiere ese derecho, y es por medio de la fe. ¿En qué? En el sacrificio y la muerte del Señor Jesucristo que estuvimos viendo. Ahora, entonces el Espíritu Santo, vamos a decir, nos ayuda a cómo debemos orar, y el Señor Jesucristo que intercede por nosotros. No es un juego, amado, pues voy a orar. Tengan en cuenta que usted está yendo a la presencia de Dios mismo, tiene un gran privilegio. Ahora, estamos hablando de los cristianos. Entonces tenemos esta entrada, es una gracia que Dios nos ha dado por medio de la fe. Y nosotros estamos firmes en ese sentido. Y nos gloriamos en eso, en que Dios nos ha dado esa esperanza. Y no la esperanza como la del mundo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Bueno, acá sigue haciendo voy a hablar casi todo esto. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Perdón. Es un poco difícil de explicarlo esto. Voy a tratar de explicarlo un poco, porque tengo 17 minutos, ustedes saben que me da el WhatsApp para subir. Pero voy a tratar de explicarlo con estos minutitos que me quedan. Esto que habla acá, vamos a decir, podríamos decir, está hablando de los frutos del creyente. Si usted tiene una fe verdadera, le estoy hablando de los cristianos. Fíjese, acá estaríamos hablando de lo que sería, Pablo está hablando de todos esos privilegios que tenemos nosotros, ¿sí? El acceso al Señor, hemos sido justificados, todo lo que ya estuvimos estudiando. Pero ahora vamos a ver que la salvación, ustedes ven que ha sido justificado por fe. O sea, significa que justificado pues por la fe. No es justificado por las obras, por guardar la Torá o la ley, por la fe. Porque Cristo cumplió la ley. Entonces, ¿qué sucede? Pero esto, aunque la salvación no es por obras, amados, tiene que haber obras. Si usted es cristiano, va a mostrar su fe. Y fíjese acá, no sé si alguna vez lo ha escuchado o se lo han explicado así, pero yo lo entiendo así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Si usted es un verdadero cristiano, por causa del Señor Jesucristo, no sufrir, pues ¿cómo sufro? Amados, muchos sufren y mueren sin ser cristianos. Y si yo le podría contar mi vida desde chico, como sufrí en las calles, o mi mamá como murió, sufrió muchísimo sola, sin mi papá, sufrimos mucho. Pero si moríamos, yo moría así sin Cristo, me iba al infierno. El sufrimiento no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué significa? Esta clase de sufrimiento que habla acá, habla por causa de Cristo. Fíjese en Mateo 5:11, que bienaventurado aquellos que sufren y padecen, ¿se acuerdan? Por causa de Cristo, porque eso sufrieron los profetas. Bueno, por causa de Cristo, no hacerse el mártir así, buscarse problemas, sino que por vivir una vida cristiana, acá está hablando de los frutos. Su fe tiene que ser probada. Y acá, estos son privilegios también de cristianos. Estos sufrimientos producen algo, amado, que vamos a ver el carácter aprobado. ¿Qué es estas tribulaciones? Podríamos decir estas tribulaciones,
son presiones. Yo no me acuerdo si la palabra acá, sufrimiento, tribulaciones, acuérdense, no tengo mucho tiempo, pero la palabra que se utiliza, creo que la palabra en el griego, no estoy seguro, discúlpenme, es hupomone, creo que es hupomone. Es una presión, podríamos decir, que se emplea, en la antigüedad venía más de una prensa que se apretaba para lo que se usaban los viñedos. Bueno, pero nosotros no habla de los sufrimientos, vamos a decir, que ustedes pueden tener comúnmente, vamos a decir, por cosas que nos suceden en la vida, sino que son sufrimientos que vienen a causa de ser cristianos. Esas tribulaciones, esos sufrimientos, presiones y presiones y presiones, y esto produce, vamos a decir, paciencia. La persona se va fortaleciendo. Lo que está hablando que todas estas cosas, amado Jesucristo, Él cuando nos justifica no es que ya está, empieza una vida de santificación. Pero aunque ustedes no lo crean, yo la última prédica que subí en otro canal que tenía hace mucho se llamó El Gimnasio de Dios. Y yo hablaba que aquellos que conocen, que hacen ejercicios, me van a entender. Es cuando usted sufre, pesa y todo eso sufre en el ejercicio, pero eso produce más fuerza, se pone la espalda más firme, los hombros, los pectorales. Entonces, ¿qué sucede? Ese sufrimiento por el ejercicio hace un fortalecimiento. Un sufrimiento crea fortalecimiento espiritual. Un carácter aprobado. ¿Qué es esto del carácter aprobado? A ver si lo puedo explicar. Me quedan un par de minutitos. El carácter aprobado, vamos a decir, el carácter era como una herramienta, vamos a decir, para que pueda entender, que implantaba la cara. Acuérdense que cuando hablamos que Jesucristo, en Romanos 8, que vamos a ver más adelante, nos justifica, pero el Padre, pero para que seamos formados a la imagen de Cristo. Mire, me va a ser más fácil, vamos a ir a Romanos. Capítulo 8, versículos 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Esa palabra de imagen o carácter aprobado es cuando es presionado, vamos a decir, y se implanta como un sello para que sea igual. Bueno, los sufrimientos, fíjese cómo el Señor Jesucristo sufrió. El sufrimiento no le asegura que usted, cuanto más sufro, entonces más santo y más voy al cielo. No es así, como se autoafligían en la antigüedad los monjes. No, no es eso. Es que cuando usted está sufriendo por causa de Cristo, usted va a desarrollar paciencia, usted va a desarrollar un amor por el prójimo que le está haciendo maldad, usted va a aprender a orar por esa persona, a perdonar por lo que le han hecho. Si usted no está en el gimnasio de Dios, usted no está sufriendo, y siempre tiene una vida tranquila, no pasa nada, así no es fácil amar a su hijo, fácil amar a su hija, fácil amar a su cónyuge, porque la mayoría de ellos le hacen poca, pero no le hacen tanta presión. Pero cuando usted tiene una presión muy fuerte, y más si es un cónyuge, de un hijo, de la madre, que son inconversos y se empiezan a levantar porque Cristo trae división, entonces ¿qué sucede? Usted va a empezar a ser formado como cristiano, la imagen de Cristo va a tener un carácter aprobado. Esas pruebas que van a venir, vamos a decir, le van a producir el carácter, o vamos a decir, que se vaya formando la imagen de Cristo. Fíjese, cuando Cristo lo insultaban, le decía cosas, él se iba y oraba, aquel que juzgaba rectamente. Entonces usted va a ver la vida misma de Cristo, como Él respondía a estas presiones o tribulaciones. Y todo esto, vamos a decir, amados, lo vamos a ver más adelante, que es momentáneo. Entonces debemos ver eso como la mano de Dios que está formando, ¿no? El alfarero está trabajando en estos sufrimientos. Acuérdense, en esos sufrimientos está el amor de Dios. En serio. Fíjense, si ustedes ven, dice, yo soy cristiano y ahora me suceden más cosas. Pero fíjese, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ese amor que está dentro de nosotros nos constriñe o nos lleva
a llevar a cabo lo que no es en nuestra fuerza, sino que el Espíritu Santo nos fue dado. Ese amor, ¿qué es el amor que nos ha sido derramado? Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que quiera. Entonces, ese amor, ¿qué es? Que lo vamos a ver el lunes, porque ya mañana tenemos el estudio de los Salmos, pero el lunes vamos a ver un poquito de esto. Pero este amor es Jesucristo, fue derramado en nosotros. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó Cristo. Y si el Espíritu de Cristo habita dentro de usted y se está formando el carácter aprobado, que es de Cristo, y esto aprobado, amado, sería, a ver cómo lo puedo explicar, porque no me da mucho tiempo, ustedes saben, tengo 17 minutitos, pero aprobado sería cuando pasa una prueba, vamos a decir, de pureza, algo así. Es cuando un metal, podríamos decir también, era probado en el fuego, como dice Primera de Pedro, cuando seas probado por diversas pruebas. Creo que es Primera de Pedro 1, 6, 7. Es como probar, como un anillo, con un anillo de oro, se probaba por el fuego hasta sacar las impurezas. ¿Vieron que hay anillos falsos que venden por ahí? Eso es de oro, usted se lo pone y le queda el dedo manchado. No sé si le pasó. Bueno, eso no es verdadero. Es alguien que decía cristiano, pero el cristiano tiene que ser probado por el fuego como el oro, para sacar todas las impurezas. Si está así, un hombre entra, le dice, estaba haciendo eso, un hombre preparando eso así, y le dice, ¿cuánto sabe cuando está preparado el oro? Y dice, cuando yo puedo agarrar, dijo la persona que estaba haciendo eso, y me puedo reflejar en el oro. Lo mismo, amado, el carácter aprobado es, por supuesto, de este lado del sol nunca se va a poder lograr, pero el Padre se tiene que reflejar, la imagen, por supuesto, solamente es por medio de Cristo. De este lado del sol no se va a lograr, pero sí tenemos una santificación progresiva y tenemos una esperanza segura, no como la del mundo, y a eso nos aferramos, y esa esperanza no defrauda, amados. Bueno, que tengan un bonito día y lo vemos el lunes si Dios quiere.